Hola, mi nombre es Esaú García Montiel, del grupo 505, y este es mi video de análisis estadísticos para datos agrupados por intervalos. Este es mi trabajo ya terminado, donde la problemática que planteé es que la UNAM estaba haciendo un programa para ayudar a sus universitarios a mantenerse en un peso ideal, poniendo gimnasios, planes alimenticios y algunas formas de ayudarles. Para esto necesitaban saber si los estudiantes se encontraban con sobrepeso, un peso normal o les hacía falta peso. Así que comenzaron a realizar encuestas a los alumnos para ver si realmente era necesario empezar con la iniciativa en general o solo ayudar a los que necesitaban para evitar problemas de salud, donde los datos recaudados están organizados en mi tabla de distribución de frecuencias. Pero primero debemos saber a cuántos alumnos entrevistar. Aquí vemos que nuestro tamaño de muestra es de 92 personas. Y como son bastantes personas, utilizaremos los datos agrupados por intervalos, donde las clases las obtendremos con la siguiente ecuación. K es igual a 1 más 3.33 logaritmo de 10 de n. Y al realizar la operación, tenemos que 1 más 3.33 logaritmo de 92 nos da 7.53. Y como no podemos tener 0.5, lo redondeamos al siguiente número, el cual es 8. Por lo que podemos decir que tenemos 8 renglones. Después tenemos el rango, el cual se calcula restando el valor mayor menos el valor menor de todos los pesos que se recargaron con la encuesta. Y 83 menos 52 es igual a 31. Y finalmente la amplitud, que se calcula dividiendo el rango entre las clases. O sea, 31 sobre 8, y esto nos da 3.88. En la siguiente recta, vemos que la amplitud separa las clases, donde 52 es el límite inferior y 55.88 el límite superior. Este límite superior se obtiene al sumarle la amplitud al límite inferior. Y después, este 55.88 se convierte en el límite inferior y también se le suma la amplitud para obtener el límite superior de la siguiente clase. Aquí en la tabla tenemos acá, que son las clases. Después los límites inferiores y superiores, que ya vimos que se obtienen sumándole la amplitud al límite inferior. Después las fronteras. Estas se obtienen restándole 0.005 a los límites. Ejemplo, al 52 le restamos 0.005 y nos da un valor de 51.995. Y pasa lo mismo acá. Al 55.88 le restamos 0.005 y nos da un resultado de 55.875. Esto se repite con todos los números. Por ejemplo, al 55.88 le restamos 0.005 y nos da 55.875. Y así con todas. Después valor absoluto, donde tenemos que contar en donde tenemos todos nuestros datos de encuesta, cuántas veces se repiten estos números en el rango. En el rango de 55 a 55.88. En este caso fueron 2. Después tenemos la marca de clase, que se representa con XY. Esta se calcula con la siguiente fórmula. XY igual al límite inferior más el superior y el resultado entre las clases. También podremos usar las fronteras aplicando una fórmula general. Frontera inferior más frontera superior y el resultado entre K. En este caso yo utilicé los límites. Y aquí tenemos que 52 más 55.88 entre 2 nos da a 107.88 sobre 2. Y esto es igual a 53.94. O también existe una manera más sencilla de obtener las marcas de clase, la cual es sumándole al valor que ya teníamos, 53.94, la amplitud 3.88. Y nos da 57.82 y como podemos ver da el mismo resultado de ambas formas. Yo lo continué sumándole la amplitud. Después tenemos la frecuencia relativa,
que se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra. Ahora la frecuencia acumulada, la cual se obtiene sumando al siguiente valor de la frecuencia absoluta. Ejemplo, al 2 se le suma el 7 y nos da 9. Y al 9 se le suma el 14 y nos da 23. Después tenemos la frecuencia relativa acumulada, que se obtiene igual que la frecuencia relativa, solo que en este caso ocupamos la frecuencia relativa acumulada. Ejemplo, 2 sobre 92, 9 sobre 92, etc. Ahora la frecuencia relativa en grados, que se obtiene con la regla de 3, utilizando la frecuencia relativa, donde 2 multiplica a 360 grados y se divide entre el 92, obteniendo 7.826 grados. Después tenemos la frecuencia relativa porcentual, que igual se saca con una regla de 3, multiplicando 2 por 100 y dividiéndolo entre 2, obteniendo un 2.174%. La frecuencia relativa acumulada en grados también se saca con regla de 3, pero esta vez utilizamos los grados de frecuencia acumulada. Y con regla de 3 utilizando 360 grados. Y la frecuencia relativa en porcentaje también igual con regla de 3 utilizando la frecuencia acumulada. Después tenemos la marca de clase por la frecuencia absoluta. Esta la ocupamos para obtener la media, que más adelante abordaremos. Y también tenemos la marca de clase menos la media. Aquí tenemos elevado al cuadrado y aquí lo mismo multiplicando por frecuencia absoluta. Estos los veremos más adelante y son para obtener la varianza. Bien. Histograma, donde usamos los límites y la frecuencia absoluta. Aquí están las clases y sus diferentes colores para identificarlos. Después el polígono de frecuencias. Aquí utilizamos la marca de clase por la frecuencia absoluta. Podemos ver que los puntos de intersección se encuentran a la mitad de las barras del histograma. Y aquí podemos resaltar la moda, la media y la mediana. El polígono de frecuencias acumulado. También usamos la marca de clase y cambia porque usamos la frecuencia de acumuladas. Y finalmente la gráfica de pastel, donde tenemos los grados y el porcentaje y están separados por colores para que sea más rápido identificarlos. Y a un lado está su simbología y el porcentaje por si no se veía bien en la gráfica. Ahora las medidas de tendencia central, que es la media, que se calcula multiplicando xi por fi. Todos los resultados se suman y se dividen entre el tamaño de la muestra. Aquí tenemos las multiplicaciones, sus resultados se suman y acá ya que tenemos la suma, la dividimos entre 92, dándonos como resultado de media 67.351 kilogramos. Después tenemos la moda, que es la marca de clase con mayor frecuencia absoluta. Para esto nos regresamos a la tablita de frecuencias. Y la marca con más frecuencia absoluta es 65.58. Y aquí lo anotamos. Finalmente tenemos la mediana, donde primero dividimos el tamaño entre 2 y nos da 46. Ahora nos regresamos a la tabla y vemos en qué intervalo queda el 46. Y analizamos que queda entre el 23 al 50. Ahora marcamos los límites que son iguales entre esos intervalos, que es el 63.64. Aquí lo anotamos, le sumamos 23 sobre 27 y le multiplicamos la amplitud, que es 3.88. Finalmente tenemos una mediana de 66.945 kilogramos. Continuamos con las medidas descriptivas, que es la varianza, que se calcula con la siguiente fórmula. S cuadrada igual a la sumatoria de la marca de clase menos la media al cuadrado, multiplicando por la frecuencia absoluta y el resultado entre n, que es el tamaño de la muestra. Aquí tenemos la resta de xi y la media,
estos resultados los elevé al cuadrado y le multipliqué la frecuencia absoluta. Sumé todos los valores y los dividí entre 92. El resultado fue s cuadrado igual a 36.1347. A continuación, calculé la desviación estándar, donde solo se le aplica la raíz cuadrada a la varianza, es decir, s igual a la raíz cuadrada de 36.1347, y el resultado fue de más menos 6.011. Luego, tengo el intervalo de normalidad, y este se obtiene aplicándole la media, lo que obtuvimos como de desviación estándar. Por eso tenemos 67.361 kilogramos más 6.011, lo que nos da 73.332. Y si hay números por encima de este, están fuera de lo normal hacia arriba. Y ahora que tenemos 67.361 kilogramos menos 6.011 nos da 61.31. Y también si hay valores menores a este número, se puede decir que hay fuera de lo normal hacia abajo. Pero si hay valores menores a 73.332 y mayores a 61.31, significa que están en un peso normal. Ahora vemos nuestra tabla y contamos cuántos se encuentran en un peso normal usando la frecuencia absoluta en este intervalo, que tenemos que 14 más 27 más 22 más 10 más 6 nos da 79. Y entonces decimos que hay 79 personas en un peso normal. Hay 4 en un peso fuera de lo normal hacia arriba y 9 con un peso fuera de lo normal hacia abajo. Aquí es una regla de 3 para obtener un porcentaje y tenemos que 85.87% de alumnos tienen un peso normal. Hay 4.348% fuera de lo normal hacia arriba y 9.78% fuera de lo normal hacia abajo. Al sumar estos porcentajes tenemos un 100%. Y en conclusión, podemos decir que la mayoría de los alumnos se encuentran en un peso ideal o normal, por lo que no necesitan de una dieta estricta o alguna intervención. Por lo que la UNAM podría decidir no aplicar el plan o la iniciativa para todos, solo ayudar al 14.7% que se encuentra con un peso fuera de lo normal y procurar que los demás sigan con un peso normal, con ayuda de gimnasios y lugares recreativos para el deporte. Bueno, continuamos con las preguntas. Primero, ¿qué diferencia existe entre los datos simples y los datos agrupados por intervalos? Los datos agrupados son aquellos datos que pertenecen a un tamaño de muestra mayor a 20 o más elementos, por lo que para ser analizados requieren ser agrupados en clases a partir de ciertas características, y su objetivo es resumir la información. Y los datos simples son aquellos con un único valor y son enteros o reales. Se utilizan para medir muestras más pequeñas y cumplen con la misma función. ¿Qué tipo de datos se pueden utilizar con datos simples? Se pueden utilizar las marcas de clase, frecuencia absoluta, frecuencia porcentual en grados, y nos sirve para representar números enteros, reales, nos permite trabajar con cadena de caracteres y permite trabajar con valores lógicos. ¿Qué tipo de datos se pueden analizar con datos agrupados por intervalos? Se pueden analizar los límites superiores e inferiores, las fronteras, la frecuencia absoluta, la marca de clase, la frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa en grados en porcentaje, y a su vez la frecuencia relativa acumulado en grados y en porcentaje. ¿Qué representa un histograma? Son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante una distribución de datos. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras que simboliza la distribución de un conjunto de datos. ¿Qué representa un polígono de frecuencias? Se realiza trazando los puntos que representan la frecuencia y uniéndolos mediante segmentos,
y representa variables cuantitativas o distribuciones diferentes. ¿Qué representa una gráfica circular? Esta se utiliza cuando nos interesa resaltar la proporción o porcentaje en que aparece una característica o atributo con respecto al total. Se necesitan como datos principales para realizar una gráfica circular la frecuencia relativa en grados y en porcentaje. ¿Qué diferencia tienen las representaciones gráficas? Las diferencias son que el histograma son rectángulos o barras, ya sean altas o anchas, con las que se puede observar a simple vista cuál es el de mayor popularidad, valor o moda, y el de menor. El polígono de frecuencias son líneas unidas con puntos y pueden ir en ascenso o descenso. Estas se utilizan en las empresas para medir su productividad y los ingresos generados. Y la gráfica circular o de pastel es una circunferencia. En esta destaca a simple vista las partes con mayor porcentaje y, a diferencia de las otras dos, resalta la proporción en que aparece una característica con respecto al total. ¿Qué es una medida de tendencia central? Una medida de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra un conjunto de datos. Y las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la mediana y la moda. ¿Qué es una medida descriptiva? Son valores numéricos calculados a partir de una muestra. Estas sirven para resumir la información contenida en ellas, y las medidas descriptivas pueden calcularse a partir de los datos de una población. Y para hacer una distinción entre ellas, se sabe que una medida descriptiva calculada a partir de los datos de una muestra recibe el nombre de estadística, y una medida calculada a partir de los datos de una población recibe el nombre de parámetro. ¿Qué diferencia existe entre la media para datos simples y para datos agrupados por intervalos? Para datos agrupados son medidas estadísticas que se utilizan para descubrir cómo se puede resumir la localización de datos. Ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos. Y para calcularlo se considera un valor representativo a cada intervalo, que es la clase. Se multiplica por la frecuencia absoluta, se suman todas las cantidades y se dividen entre n, que es el tamaño de la muestra. Y en datos simples también se le conoce como promedio, y se calcula sumando los datos simples y se dividen entre el número total de datos. ¿Qué diferencia existe entre la moda para datos simples y para datos agrupados por intervalos? La moda es un conjunto de datos agrupados, variables, y que es el que más se repite en un conjunto de datos. Y cuando se trata de datos simples, simplemente se cuenta la frecuencia de cada número, y el de mayor frecuencia es la moda. Esto cambia cuando se trata de datos agrupados, porque no hay números que se pueden contar cuántas veces aparece entre los resultados, sino que estos están organizados en intervalos, y la forma de encontrar la moda cambia. Pero al ya tener la moda, sabemos que es el valor con mayor valor absoluto, o el más grande. ¿Qué relación existe entre la desviación estándar para los datos simples y datos agrupados? En datos simples es la medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable, y en datos agrupados es una desviación que representa todas las muestras cuando se parte de una población. ¿Qué elementos se utilizan para realizar el histograma? En datos agrupados para histogramas se utilizan los límites, o también se pueden usar las fronteras de forma horizontal en las abscisas, en las X, y el valor absoluto con las Y en las ordenadas, para formar una representación en barra. ¿Qué elementos se utilizan para realizar el polígono de frecuencias en datos agrupados? Se utiliza la frecuencia absoluta y se utiliza de forma vertical contra la marca de clase en forma horizontal. Se marcan los puntos y se unen los segmentos. ¿Qué elementos se utilizan para realizar la gráfica circular en datos agrupados?
Se utiliza la frecuencia acumulada en grados para acomodar todas las partes en las que se divide. Y también se ocupa la frecuencia relativa porcentual para saber el porcentaje en que se encuentra cada característica. Y se muestran los atributos con respecto del total.